aprovechando el símil, vamos a tejer ahora un puente entre las dos familias que hoy nos acompañáis. Dos familias unidas por el dolor, por el pasado, por el trabajo, por la memoria, por el trabajo, por la educación en valores, por el trabajo, por la convivencia, la justicia. A Marta y a Sara Buesa, yo supongo que todos les conocéis, son hijas de Fernando Buesa. Sara es vicepresidenta de la Fundación y Marta es miembro de su patronato. Y aquí tenemos precisamente a Ana Hidalgo y a Juan Benito, que son los rostros visibles de otra fundación, que es la Fundación de Rodolfo Benito Samaniego. Ana es su presidenta. Bueno, no sé si te ha saludado antes, Arratsaldeon. Buenas tardes. Buenas tardes. Tú eras la novia de Rodolfo. Sí. Y Alejandro Benito, su padre. Juan Benito. Ay, es verdad, Juan, es verdad. Juan, su padre y el vicepresidente de la Fundación. Secretario. Secretario, pues lo tengo todo Porque mal. escribe. Empezamos bien. Eso sí, te habrán nombrado hace poco presidente de la Federación de Víctimas del Terrorismo, ¿verdad? Sí. En eso no he metido la pata. He sido nombrado presidente de la Fundación Víctimas del Terrorismo, pues recientemente, hace escasamente una semana. Hace una semana, pues enhorabuena. Gracias. Enhorabuena, Juan. Gracias. Bueno, como este es un acto de memoria, lo primero, y además tu hijo Rodolfo es la causa de que estéis aquí con nosotros, Ana y tú, lo primero que vamos a hacer, si te parece, es recordar quién fue tu hijo. Uno puede encontrar en Internet que era ingeniero industrial, que tenía 27 años, que fue una de las 192 víctimas de los atentados yihadistas de Madrid el 11 de marzo de 2004. Pero, ¿qué más? ¿Cómo era Rodolfo, Juan? Bueno, efectivamente, Rodolfo fue uno de los 192 asesinados en los atentados del 11 de marzo de 2004. Y Rodolfo, pues me faltarían palabras para decir quién era Rodolfo, pero claro, yo soy su padre y podía extenderme aquí horas y horas diciendo quién era Rodolfo y cómo era Rodolfo. Pero lo voy a simplificar diciendo que Rodolfo era una persona sencilla, humilde y que compendiaba lo que era una familia con un engranaje perfecto. Mi mujer, mi hijo Rodolfo, mi hijo Alex y yo. Pero este engranaje sigue, porque Rodolfo no está, pero sigue en nosotros. Y por tanto ese engranaje nunca se va a romper. El amor que teníamos a Rodolfo sigue siendo el amor que tenemos a Rodolfo. E inclusive este amor que tenemos y que vivimos día a día es un amor todavía más fuerte. Porque Rodolfo era esa persona, la persona que compendiaba todo eso. Ana, ¿a ti te pasa lo mismo? A mí, Rodolfo, de las personas que he conocido, parece un tópico decirlo, ¿no? Cuando alguien falta, cuando alguien ha sido asesinado, era una persona muy buena, pero además de buena, era muy divertido, era muy listo, era muy trabajador. No son cosas de decir por decir, ¿no? Son cualidades que trabajaba en su día a día y que le salían con naturalidad, ¿no? Era romántico, contaba chistes, siempre tenía un invento en la cabeza, era el alma de la fiesta, se le acercaban todos los niños. ¿Qué os voy a decir, no? Rodolfo era mi novio en ese momento, para mí era lo más que tenía, ¿no? El amor verdadero, el amor al que llegas con el tiempo, ¿no? Porque nos conocíamos de hace tiempo. Era muy buena persona, muy buen hijo, muy buen amigo de sus amigos, muy buena pareja, ¿no? Una persona excepcional. Supongo que para vosotros dos, también para Marta y para Sara, el momento del atentado, antes comenzábamos hablando del 11 de marzo, del 22 de febrero, la pérdida de vuestro familiar tuvo que ser terrible. Pero han pasado 20 años en vuestro caso. Se va produciendo una evolución. Antes hablaba Sara de quitarse, de limpiar la mochila desde ese dolor inicial, que el hielo no penetre en mi corazón, decía. ¿Qué evolución habéis pasado durante, ya esto es para los cuatro, ¿Cómo se produce la evolución desde ese primer momento, supongo que de introspección, de mirar hacia adentro, de sufrir mucho, a la reflexión de quiero actuar, quiero moverme, quiero transformar este dolor en algo provechoso,
convertir este sufrimiento en algo más, dar sentido a lo que pasó. A ver, Marta, empiezo por ti. Bueno, pues yo sigo un poco la línea que tú has explicado, ¿no? En el principio, yo ahora con la perspectiva de los 24 años que mañana hará del asesinato de mi padre, y me doy cuenta de cuál ha sido mi evolución en los primeros años, y fueron bastantes. Perdonad, ¿le escucháis bien? Sí, vale, igual era que te escuchaba yo, sí que perdona, Marta. Pues a lo largo de estos años, al principio para mí fue... Yo creo que mi energía vital la dediqué a resistir, a sobrevivir. Coincidió en un momento en el que al año, un mes, un poquito después de cumplirse el primer año del asesinato de mi padre, nació mi primer hijo. Entonces coincide en una época de mi vida en la que mi energía fue concentrada para la construcción de mi familia, ¿no? La crianza de mis hijos, y con ellos, que yo siempre digo que son como mis pequeños maestros. Con ellos fui poquito a poco, a raíz de querer explicarles lo que había sucedido sin cargarles con algo que no les correspondía, pues fui poco a poco disolviendo un poco, amasando esa pena y esa tristeza que yo tenía. Y ya con el tiempo fue cuando ya pude dirigir mi energía hacia afuera, ¿no? Es movilizar un poco esa parte de querer hacer algo con lo que me había ocurrido, pues llegó la oportunidad de poder dar mi testimonio en los centros escolares. Participé en experiencias que me hicieron conocer a otras víctimas, que para mí fueron muy importantes, porque creo que las víctimas tenemos como un vínculo especial entre nosotras, y para mí eso ha tenido mucho sentido. Poco a poco me fui implicando en las actividades de la Fundación. Entonces, bueno, dentro de todo ese camino, que es un camino, es un paso. Me acuerdo de... Mi madre suele decir siempre, ¿no? Carlos le dice, bueno, un pasito más, ¿no? Pues son como muchos pasitos más que vas haciendo, y poco a poco en ese... No sé, yo tengo la sensación de que voy avanzando, es como el proceso nunca para, ¿no? Está en permanente evolución, pero siento que tengo como una paz interior y un impulso que viene del amor también, ¿no? Sí. Que me hace... Y que lo siento como algo muy, muy interno, no sé cómo decir, es como, no puedo no hacer nada, ¿no? Juan, ¿tú? Pues esta evolución empieza con unos momentos iniciales bastante complicados, la sensación de una casa que se queda vacía, la sensación de una persona, tu hijo, al que no vas a volver a verle, que acudes por las estancias de la casa todavía con la esperanza de poderle encontrar, de encontrarte en su tumba en el cementerio y ver pasar a las cigüeñas en Alcalá, ciudad de las cigüeñas, y pensar que una de esas cigüeñas te transmite la presencia de Rodolfo. Y es una evolución constante en unos principios duros, evidentemente, unos principios en los que mi mujer pasa también unos momentos bastante delicados, unos momentos con una depresión importante, y que gracias a la presencia de también nuestro otro hijo Alex, que él iba a salir de casa para casarse y todavía estuvo 6 años más para no abandonarnos, y esa evolución, pues, la vida sigue, y como he comentado antes, sigue de una forma diferente, pero sigue con la presencia de Rodolfo dentro de nosotros. Después, con la creación de la Fundación, que decidimos crearla todavía con Rodolfo de cuerpo presente, cuando consideramos que nada podía quedarse así, que los valores de los que él hacía gala y que iba a transmitir a la sociedad, nosotros debíamos de ser ese elemento catalizador de poder transmitir esos valores, y después la Fundación, cuando se crea, pues nos sirve también de impulso y de memoria continua. Siempre decidimos que el asesinato de Rodolfo, como el asesinato de las otras 192 personas que fueron asesinadas aquel día, pues nos tenían que servir como fuente de inspiración para trabajar por una sociedad más justa, por una sociedad de valores de convivencia, una sociedad de valores de tolerancia, es decir, evolucionar transmitiendo los valores de los que Rodolfo hacía gala. Y bueno, pues eso nos ha llevado hasta estos momentos en los que
haciendo un poco eco, y le voy a pisar alguna de las palabras que nuestra presidenta siempre dice, que sembramos semillas y estas semillas van germinando. Todas no germinan en el mismo momento, pero acaban germinando, y seguimos sembrando semillas, porque lo que tenemos es que trabajar para conseguir esa sociedad más justa, más libre, más democrática, y en eso Rodolfo nos ayuda. Sí. Ese es el legado que nos deja. Bueno, pues te ha robado parte del discurso, pero seguro que tienes cosas que contarnos. Sí, ante un duelo traumático como el que nos tocó vivir, pues lo primero es recomponerse, ¿no? Pues, como decía Juan, para ellos la casa se había quedado vacía. Para mí un proyecto de futuro se había perdido, ¿no? Entonces hay mucho trabajo personal, hay muchas manos que ayudan, yo eso no lo puedo olvidar nunca, ¿no? Los compañeros de trabajo que te arropan, la familia que está pendiente permanentemente sin estar, pero está siempre pendiente, los amigos, ¿no? Las primeras vacaciones sin Rodolfo, todas esas cosas. Pero sí que es verdad que la Fundación, aunque supone un esfuerzo personal, como veis, porque yo todavía, como soy de emocionarme, me emociono bastante, supone un esfuerzo personal en eso, ¿no? En el que te remueve, porque como decía ella, en esa mochila las ascuas siempre están encendidas, ¿no? Y esa falta la llevaremos con nosotros allá donde vayamos, unos días acordándonos de un chiste que contaba y otros días echando en falta pues, su presencia, ¿no? O todos los días las dos cosas. Pero sí que es cierto que la Fundación nos ha servido a todos para, aunque ya tuviéramos nuestros proyectos personales, laborales, para tener un objetivo y seguir creyendo que Rodolfo estaba ahí con nosotros, ¿no? Que el trabajo que hacíamos merecía la pena. Y bueno, son estos 20 años, ahora a mí a veces me da un poco de pudor decirlo, porque parece que 20 años no son nada, pero lo son, ¿no? Y ya vemos esos frutos que dice Juan, ¿no? Vemos, quizá por el carácter de esta fundación, cómo van quedando esas semillas que sembramos, ¿no? Y dando frutos. También se emociona, porque está Sara también, yo le veo cómo respira aquí, cómo respira hondo, seguís emocionando todos. Y eso que vosotros habéis hablado públicamente muchas veces de vuestro padre. Al final, yo creo, es lo que comentaba Marta, ¿no? Antes, que entre las víctimas, yo creo que o sea, lo que uno cuenta nos resuena mucho interiormente a las demás también, ¿no? Nos sentimos como muy identificadas ¿no? Pues con lo que han podido pasar ellos, lo que hemos podido pasar nosotras, forma parte un poco también del mismo proceso. Y yo me siento también muy identificada con lo que han comentado ellos. Para mí también, esto te das cuenta cuando lo ves con la perspectiva de los años y miras hacia atrás, ¿no? Pero pienso, igual hubo una etapa muy larga, pues igual, no sé, incluso hasta 10 años. Quiero decir que aunque la vida sigue y sigues hacia adelante, yo también estuve muy enfocada en mí misma, ¿no? Yo sobreviví al principio aferrándome a mis rutinas, fue como la tabla de salvación, sí, ¿no? De volver a recuperar una normalidad lo antes posible, pero al mismo tiempo cerrando el grifo de las emociones por la incapacidad de gestionar, ¿no? todo el sinfín de emociones que te abruman, ¿no? Y luego fue, bueno, una vez recuperada esa estabilidad y normalidad de la vida cotidiana, todo un proceso de lentamente ir abriendo ese grifo, ¿no? Ir gestionando poco a poco y digiriendo todo lo que nos había sucedido, ¿no? Y también de encontrarme a mí misma, ¿no? Más allá de ser ¿no? hija de mi aitá, más allá de lo que nos había sucedido como víctimas, ¿no? Encontrar pues quién era yo, qué quería hacer con mi vida, con mi futuro, ¿no? Y eso fue un proceso bastante doloroso. Pero bueno, al igual que ellas, yo siempre he sentido dentro ese motor interno que me mueve un poco, ¿no? Yo siento que yo tengo esa cosa, no sé, comunitaria, social también, de aportar algo, de aportar mi granito de arena. Y luego a mí hay una cosa que me parece bonita, que es que más allá de recordar cómo murieron, cómo murió Aita, cómo murió Rodolfo, ¿no? Porque eso se recuerda, eso todo el mundo, ¿no? Cuando piensan, sí, pues mira, víctima del 11M, víctima de ETA, es muy bonito recordar cómo vivieron.
el tipo de persona que fueron, Sí. qué les gustaba hacer, cuáles eran sus aficiones, cómo era, ¿no? Como aita, como marido, como padre, y sus valores, ¿no? Y cómo todo eso es algo que en la medida en la que hablas de ello sigue vivo, ¿no? Sí. Y se transmite y se proyecta, ¿no? Y se comparte. Ellos han dicho que la Fundación les ha ayudado mucho. ¿Quién me cuenta cómo decidisteis crear la Fundación y para qué? Bueno, pues nosotros no fue tan inmediato como Sí, claro, en el es caso que a mí me ha de sorprendido ellos. muchísimo. Sí, pero bueno, también surge en ese año 2000, en esos primeros meses. No sé muy bien quién tiene la iniciativa, pero lo que huye por debajo es esa necesidad de que el recuerdo que quede de nuestro padre no sea solo como le asesinaron, ¿no? Que murió asesinado por ETA, sino toda la vida plena que tuvo antes y traer un poco y seguir teniendo presente todo su legado de vida, de cómo él fue un servidor público, todo su compromiso para la ciudadanía, con todos los valores que le caracterizaban y que formaban parte de su esencia, ¿no? Entonces hubo ahí una parte de que vino de la familia y fue mi madre la que llevó las riendas de todo durante muchos años, y luego otra parte de amigos y personas muy cercanas a mi padre que también que pusieron ahí su corazón, ¿no? para que todo el proyecto saliera adelante. Entonces la Fundación se constituye en noviembre del año 2000 y desde entonces su actividad ha ido creciendo y siempre nos gusta decir que es una plataforma de ciudadanos libres que desde su libertad interior han trabajado y han apostado por este compromiso con construir paz, construir convivencia, deslegitimar el terrorismo y con esa parte nuestro lema es el valor de la palabra y es la palabra como compromiso. Si muchas veces se cuenta de mi padre que era la palabra de Fernando, es garantía de que iba a ser así, ¿no? Y también la palabra como herramienta para el diálogo, para tejer acuerdos, para construir puentes. Sí, sí, sí. Vosotros también tenéis, por lo menos en la web yo he visto que utilizáis el lema «Nos queda la palabra». Claro. O sea, me ha llamado la atención. Se ve que tenéis una filosofía muy parecida, pero coincidir en ese lema, algo muy parecido, el valor de la palabra y nos queda la palabra. Sí. Es nuestra manera de luchar, podríamos decir, ¿no? Como antes se veía en el vídeo, no es necesaria la violencia para demostrar que algo vale. Tenemos la palabra, usémosla, seamos capaces de, en el diálogo, en la confrontación, incluso con la palabra, pues decir lo que queremos, ¿no? Y nosotros, bueno, pues con nuestra palabra intentamos también construir esos puentes. Sembrar en la sociedad, en las etapas más tempranas, mantener viva la memoria, todas esas cosas que son necesarias, ¿no? ¿Y qué papel juegan las víctimas, Juan? Mantener la memoria. Y yo ahora me pongo en la piel de la sociedad que quiere pasar página. ¿Qué papel juegan las fundaciones, las asociaciones, las víctimas? ¿Qué dirán unos siempre con el raca-raca de la memoria cuando mucha gente quiere pasar página? ¿Cuál es vuestro objetivo? ¿Qué papel queréis jugar? Bueno, es que realmente yo tampoco creo que la sociedad quiera pasar página. Probablemente la gran mayoría de la sociedad mantiene vivo el recuerdo de las víctimas, mantiene viva la esperanza. Y nosotros desde la Fundación, pues precisamente trabajaremos con eso. Como tú has dicho, tenemos el lema «Nos queda la palabra», pero sobre todo nos queda la palabra para intentar trabajar por esta sociedad que intentamos que se convierta en una sociedad mucho mejor y además, también como dice uno de nuestros eslóganes, con la única fuerza capaz de esgrimirse, que es la fuerza de la razón. Y con esa es cuando intentaremos llegar hacia adelante. Esa es mi percepción. Marta, Sara, ¿qué papel juegan las víctimas? ¿Quién me contesta? Bueno, yo pienso que las víctimas, nos es difícil definir nuestro papel. Yo puedo hablar de un poco de lo que a mí me motiva, ¿no? Para estar, pero creo que somos necesarias para que, por un lado, para la memoria, para que se recuerde lo que ha sucedido, porque
hablando de las víctimas de ETA, lo que ocurrió fue que se quiso imponer por parte de ETA y de su entorno un proyecto político totalitario y excluyente en Euskadi. Y en cierta parte, aunque ETA ya se disolvió, ya no mata, ya no estamos envueltos en todo ese caos que generó el terror, arrastramos una manera de vivir y de relacionarnos que está muy contaminada por todo lo que sucedió durante décadas. Entonces sí que creo que aquí es muy necesario que todo esto no se quede en el olvido. Quizás aquí sí que haya una sensación de que se quiere pasar página, de que todo aquello que Sara mencionaba en su intervención pues quede encapsulado en el pasado, ¿no? Porque ahí está y ahí no nos molesta, ¿no? Y sin embargo creo que hay que hacer el trabajo de afrontarlo porque forma parte de nuestra vida. Claro. Hemos llegado hasta aquí con todo aquello. Que y no sucedió. solo el pasado, también está el futuro. Sara, tú en tu intervención precisamente ha girado en torno a ese legado de futuro que debemos cultivar para las siguientes generaciones. ¿Qué tenemos que hacer? Sí, claro, todo esto que estamos hablando tiene que ver con mantener esa memoria, ¿no? Que es un poco mirando al pasado, ¿no? Y a lo que ha sucedido, pero claro, el sentido de todo esto es el nunca más, en el futuro, ¿no? Que esto no vuelva a sucedernos nunca, ¿no? Y en ese sentido yo, como madre y también por extensión, ¿no? Más allá de mis hijos, ¿no? He pensado mucho en ese futuro y en las generaciones que no han vivido lo que hemos vivido nosotros y en qué vamos a transmitirles, ¿no? Intentando guardar ese equilibrio de no querer cargarles con mochilas que no les corresponden, ¿no? Y que hemos vivido nosotros de otra manera, pero también que conozcan lo que ha pasado y que tengan unos valores sólidos, ¿no? Entonces, hay un poema de Khalil Gibran que refleja muy bien un poco mi pensamiento y mi sentir sobre esto, ¿no? Dice: tus hijos no son tus hijos, son hijos e hijas de la vida. Aunque están contigo, no te pertenecen. Puedes darles tu amor, pero no tus pensamientos, pues ellos tienen sus propios pensamientos. Y al mismo tiempo dice: tú eres el arco del cual tus hijos, como flechas vivas, son lanzados. Deja que la inclinación en tu mano de arquero sea para la felicidad, ¿no? Entonces, yo estoy convencida de que tenemos que dar espacio a las nuevas generaciones, a que, bueno, ellos con autonomía sean lo que quieran ser. Creo que nos van a dar 1000 vueltas a nosotros y seguramente igual no van a vivir con tanto hierro cosas que hemos vivido nosotros, ¿no? Igual pueden afrontar los problemas de otra manera. Pero al mismo tiempo creo que tenemos una responsabilidad de apuntar en la buena dirección, ¿no? O sea, de guiarles un poco y sobre todo de, si de algo sirve lo que hemos vivido nosotros, de algún aprendizaje que podamos transmitirles, ¿no? Me parece que es súper importante, ¿no? Para que sea para la felicidad de ellos y de todos los que están alrededor. O sea, yo no concibo la felicidad sin integrar al otro, ¿no? Pero desde ahí viene un poco esa reflexión. Y junto con eso, desde esa conciencia, que cada vez es algo que tengo más claro, que es que lo que uno lleva dentro lo transmite. Lo que uno lleva dentro lo transmite, sea de forma consciente o inconsciente. Lo mismo que uno se va dando cuenta a lo largo de los años de la impronta que han dejado tus padres en ti, de lo que te han marcado las experiencias que has vivido, ¿no? Que a veces hemos sido muy inconscientes, no te das cuenta de eso, ¿no? Y te vas dando cuenta, pues lo mismo nosotros haremos hacia el futuro. Lo que llevemos dentro lo transmitiremos. Yo no sé si a Juan o a Ana os ha sorprendido un poco cuando pues hablábamos de aquí. Claro, aquí lo que ha ocurrido es que buena parte de la sociedad justificaba o entendía las razones para aniquilar a otra parte de la sociedad. Yo no sé eso desde fuera cómo se ve. Vosotros nunca viste, por ejemplo, con todo lo que habéis sufrido, por lo menos yo creo que el respaldo social a las víctimas del terrorismo yihadista está clarísimo. No ha habido, en esa parte es diferente, no ha habido una parte de la sociedad que apoye al terrorismo yihadista. No ha habido un apoyo, pero sí que es verdad que hubo un juicio paralelo mediático, hubo teorías conspiratorias y eso causó mucho dolor porque era en un momento muy duro de nuestro duelo, ¿no? Y tener que estar oyendo falsedades, noticias, manifestaciones, eso nos hacía daño. Yo también quizá por el trabajo personal que tiene que hacer una persona cuando sufre una cosa así, yo hubo momentos que, claro, no veía la tele, no era capaz, ¿no? Porque sabía que esas noticias quizás me hacían más daño. Sí que es verdad que yo he de reconocer que, claro, desde el minuto
cero, que se empezó Sí. a entender que era un atentado yihadista, cuando ya fuimos a IFEMA, cuando ya había gente apoyándonos, ¿no? Desde psicólogos voluntarios, todas las Sí. fuerzas de seguridad, los taxistas que hicieron una labor increíble. Eso sí que es verdad, ¿no? Y luego todo ese tejido social tan importante y del que yo creo que es necesario hablar y que por eso también estamos aquí como fundación, que es lo que queremos dejar, ¿no? Ese tejido social que nos arropó, lo que decía yo de los trabajos, esas manifestaciones, pues esa de los paraguas, que yo la vi años después, ¿no? Porque yo en ese momento no estaba para esas cosas, y cómo la gente te cuidaba, ¿no? Aún todavía, yo que trabajo en una farmacia, un sitio de mucho trato, pues aún todavía la gente te pregunta, mira, ya va a hacer tanto tiempo, no sé qué, todavía se acuerdan, ¿no? ¿Cómo estás?, ¿no? Mucha gente, ¿no? Sí que es verdad que sentimos esa cercanía y quizá también eso es una obligación que tenemos nosotros como fundación de devolver, ¿no? De ser capaces de crear esa respuesta también para que las sociedades sigan avanzando por ahí. Porque si hemos visto a veces capaces de hacer lo peor, ¿no? Yo creo que muchas más veces somos capaces de hacer lo bueno, ¿no? Tenemos que ir terminando, vamos a ir hablando de futuro. El juntos, del que soléis hablar tanto, Marta y Sara, el juntos, el hablar de nosotros, una convivencia, ¿eso cómo lo logramos? ¿Qué pasos tendremos que dar? ¿Quién se anima de las dos? Si Bueno, tenéis yo voy a fórmulas, ser muy claro. breve, porque además, ¿no? Como decimos que tenemos que ser breves, yo creo que tenemos que conseguir entre todos desterrar de una vez por todas la épica de la violencia. O sea, conseguir que aflore nuestra humanidad a flor de piel y que quede la violencia tal cual es en toda su crudeza, desnuda, sin todo ese revestimiento de toda esa épica. Me quedo ahí. Sí, y yo apunto dos cosas. Yo, por un lado, creo que si queremos construir una convivencia en una sociedad que hemos vivido tan compartimentada, ¿no? Sara antes también lo mencionaba en su intervención, de parte legitimaba, otra parte vivía totalmente ajena, otra parte queremos construir puentes, guardaba como silencio. hacían. Si queremos construir esos puentes necesitamos una base sobre la que empezar a construir. Y para mí la base tiene que ser la de buscar un suelo ético donde ahí nos podemos encontrar todos, donde no quepa más que un discurso posible, donde no haya asimetrías morales, donde no sea admisible escuchar si estuvo bien o mal, depende de la moral de cada uno, si fue justo o no, quedará en el relato que haga cada uno. Yo, para mí, eso es fundamental. Bueno, 20 años se van a cumplir el 11 de marzo de 2024 del atentado en el que perdiste al hijo, Juan. ¿Qué os queda como fundación? ¿Qué os queda por conseguir? ¿Con qué sueñas? Hombre, nos queda por conseguir muchísimo más de lo poco que hemos conseguido hasta ahora, aunque nos haya parecido que hemos hecho muchas cosas durante estos 20 años. Y nos queda por conseguir precisamente ese sueño de esperanza, ese sueño en el que hipotéticamente veremos una sociedad más justa, más unida, más solidaria, pero nos queda muchísimo por construir. La Fundación Rodolfo Benito Samaniego seguirá trabajando incansablemente por encontrar precisamente esos lazos que nos ayuden entre todos a conseguir estos fines que en principio parecen difíciles porque las sociedades son como son, no lo podemos obviar, y lo único que tenemos que hacer es con nuestros mensajes, nuestra forma de ver la vida, pues intentar atraer cada vez a más elementos que nos ayuden a tejer, en este caso el puente que hemos visto anteriormente y que nos permita pues cruzar ese puente con solidez y con resistencia. ¿Con qué sueñas tú, Sara? ¿Con qué sueña la Fundación? Bueno, pues yo sueño, ya que hablamos de sueños, ¿no? A lo grande. Sí. Sueño con que lo revolucionario, lo transformador, lo atractivo, ¿no? Lo valiente
no vaya de la mano de la violencia. Tiene relación un poco con lo que he dicho antes, pero es verdad que parece que a veces se tiende a conectar, ¿no? Lo que es disruptivo, revolucionario, muchas veces, ¿no? A lo largo de la historia lo hemos conectado con la violencia. Y yo creo que no puede ser así, que tiene que haber otro camino. La violencia crea una destrucción masiva y sueño con que lo transformador, lo revolucionario, lo atractivo se asocie precisamente a todo lo contrario, a construir y cultivar una mirada más amorosa y compasiva que despierte nuestra sensibilidad y que nos mueva a comprometernos por el bien común y frente a la barbarie. Entonces, hay una frase de Gandhi que dice: un cobarde es incapaz de mostrar amor, hacerlo está reservado para los valientes. Y para mí el verdadero coraje y la verdadera valentía está ahí. Entonces, ese es mi sueño, que consigamos darle la vuelta a eso. Seguimos soñando en grande. Marta, ¿con qué sueñas tú? Wow. Y la Fundación. Bueno, yo creo que Sara lo ha expresado muy bien. Yo sí voy a transformar mi sueño en un deseo. Si pudiera pedir, yo pediría esa valentía para que todos demos ese paso y queramos hacer algo, nos decidamos, elijamos hacer algo con todo lo que nos ha pasado, con todo lo que hemos hecho, precisamente con esa idea de transformar, de no dejar como herencia para nuestros hijos o para los que vengan por detrás el dolor, el sufrimiento, ¿no? Transformar todo eso en paz y en libertad. ¿Y Ana, tú? ¿Y la Fundación Rodolfo Benito? Pues yo sueño con una sociedad que se mire a sí misma, pero que mire al otro y que sea capaz de entenderla. La empatía, el entender el sufrimiento ajeno, eso es lo que hará que seamos sociedades mejores para mí. Entonces sueño con seguir trabajando por ahí, por esa línea, por la línea de educar en valores, de una sociedad en paz. Pues nada, no me queda más que despediros. Y a nosotros nos han dado mucha materia para pensar el puente que hemos construido entre estas dos familias, estas dos fundaciones. El aniversario redondo del 11 de marzo era la excusa, la oportunidad, mejor dicho, para conocer también otras realidades, otros testimonios, y en este caso el de la Fundación de Rodolfo Benito Samaniego. Sara Buesa, Ana Hidalgo, Juan Benito, no Alejandro, Juan Benito y Marta Buesa. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Es mi hijo.